Hola a todos, bienvenidos al canal. En este video les contaré cuáles fueron los 12 mejores libros que leí este 2023. No leí mucho este año, pero aún así tuve muy buenas lecturas. Creo que la mayoría de los libros que presentaré ya cuentan con una reseña en el canal. La dirección, el enlace a esas reseñas se las dejaré en la caja de la descripción. Todos me gustaron mucho por igual, así que el orden en que los voy a presentar no tiene ninguna importancia. Comenzamos. Voy a iniciar este top de mejores lecturas con Niebla, del escritor español Miguel de Unamuno. Una novela que me sorprendió por su contenido y forma. Se publica en 1914 y rompe con la idea formal de la novela de ese tiempo. Se aleja del naturalismo y el realismo para inclinarse al modernismo. Unamuno, a través del diálogo, el monólogo y el humor, nos narra una historia por medio de la cual reflexiona sobre sus propias angustias metafísicas. Su protagonista, Augusto Pérez, es un hombre rico que vive de sus rentas. Tiene estudios y una gran casa con 2 sirvientes. Esta vida acomodada y sin propósito se presta para sumergir al protagonista en trivialidades sin sentido. La rutina y la repetición le causan una desorientación y adormecimiento, impidiéndole ver más allá de la compleja madeja de la cotidianidad, sumergiéndolo en la niebla. Hasta que un día, los ojos de una mujer que, como la luz de un faro en medio de una tempestad, aleja la embarcación de la destrucción, saca poco a poco a nuestro protagonista de su situación. De esta forma, comienza él a percibir la realidad y su propio yo, pero de forma progresiva en la novela. Tiene que pasar por ciertas etapas. Y el sentir no es solo algo placentero, el sentir también es dolor, también es tragedia, y solo por ese camino el personaje puede explorar aún más su propia existencia. Niebla es una novela que invita al lector al constante cuestionamiento. Lo invita a que se mantenga siempre dudando y reflexionando, que no dé nada por hecho para así no caer en la niebla. Como la novela de Unamuno en su tiempo no cumplía con las formalidades de la época, simplemente se inventa un nuevo género y la llama Nivola. Espero haberlo pronunciado bien. Nivola, es sin acento. La siguiente gran lectura de este año fue Rojo y Negro, de Stendhal. Fue publicada en Francia en la primera mitad del siglo XIX, en 1830. Es decir, se gesta en una época de cambios a nivel social, político y económico en Francia. Como también literario, la literatura se encontraba en transición entre lo romántico y lo realista, y por esa razón Rojo y Negro conserva características románticas, pero también del realismo, e incluso se le puede agregar un tercer elemento, lo psicológico, ya que Stendhal tenía una gran obsesión por explorar el corazón humano mediante la ficción. El contexto de la historia es real. El autor retrata la realidad política y social de su tiempo, una época post-napoleónica que se encontraba dividida entre los leales a los tiempos de Napoleón, los liberales, es decir, lo rojo, y los leales a la iglesia y a la autoridad monárquica, los conservadores, es decir, lo negro. El protagonista de esta novela, Julien Sorel, nace en esta sociedad dividida y a pesar de ser el hijo de un carpintero, es decir, a pesar de su origen humilde, busca ascender socialmente en esta Francia que no solamente se encuentra dividida políticamente, sino que también es corrupta, mezquina y que solo otorga privilegios a unos pocos. De esta forma, Julien, con mucha astucia e inteligencia, ocultando sus verdaderos deseos e inclinaciones políticas, se las arregla para escalar en la sociedad. Su gran dificultad radica en que no siempre puede mantener su papel, siendo traicionado en muchas ocasiones por su lado irracional, presa de sus pasiones. De esta forma, Stendhal desliza una feroz crítica a la clase burguesa de su tiempo, a la iglesia y a la alta nobleza.
Otra de mis grandes lecturas fue Doctor Faustus de Thomas Mann, una novela que fue todo un desafío para mí. Si se fijan bien en el título, se podrán dar cuenta que está inspirada en el mito alemán del Fausto, que cuenta cómo un hombre muy inteligente hace un pacto con el diablo para obtener conocimientos ilimitados. El Fausto de Goethe también está inspirado en ese mito. Thomas Mann lo que hace es tomar esta idea y también la noveliza, también crea una historia, utilizando como protagonista a Adrian Leverkühn, un hombre intelectualmente superior a sus pares y que por lo mismo tiende a aislarse y aburrirse en un mundo que no está a su altura. Debido a esto, elige el camino de la música para así convertirse en compositor y así no aburrirse. La historia de este hombre es contada por su mejor amigo, Serenus Seidblum, a través de una biografía, que es básicamente la historia de su caída y su encuentro con un ser oscuro. Mientras la escribe, va alternando el relato de la vida de Adrián con eventos de la Segunda Guerra Mundial, haciendo un paralelo entre la vida del compositor y la misma de Alemania. Es el ocaso de un hombre que emula el de una nación. En el fondo, tanto el personaje como la nación venden su alma. En general, es una novela bastante compleja, tanto por sus temáticas como por su estructura narrativa. Es difícil en muchas ocasiones seguir las ideas de Thomas Mann, sobre todo la terminología musical, como también los aspectos filosóficos y teológicos. Si quieren un gran desafío lector, este es su libro. También tiene reseña en el canal y se las dejo en la caja de la descripción. Antes de pasar al siguiente libro, les recuerdo que pueden ayudarme con un like, con una suscripción o compartiendo este video. Muchas gracias. El siguiente libro es la novela del escritor italiano Dino Buzzati, El desierto de los tártaros, publicada en 1940, y que tiene todo el estilo de la literatura fantástica de Borges, como también recuerda el absurdo de las historias kafkianas. Es una novela existencialista que comparte ideas, por ejemplo, con libros como Esperando a Godot de Beckett o El extranjero de Albert Camus. Además, profundiza mucho en la psicología de sus personajes. En El desierto de los tártaros, su protagonista, Giovanni Drogo, ha sido nombrado teniente del cuerpo militar italiano y ha sido destinado a un puesto fronterizo llamado la Fortaleza Bastiani. En un inicio esto entusiasma al protagonista y parte inmediatamente a presentar servicio, pero a medida que va conociendo la ubicación y el estado de este puesto fronterizo, inmediatamente se desilusiona, ya que tan solo es un recinto de segunda categoría, nada espectacular para alguien que quiere hacer carrera militar. Además, cuenta la leyenda que en alguna ocasión en el pasado fue atacado por los tártaros. Pero es eso, es solo eso, una leyenda. Y desde entonces no ha tenido acción para nada. Es decir, este fuerte carece de propósito. Todo este escenario es preparado por el autor para la reflexión, abordando temas como la soledad, el paso del tiempo y la pérdida del sentido de la vida. La novela funciona como una gran metáfora sobre la monotonía de la vida del ser humano moderno. La rutina militar dentro de la fortaleza no hace más que intensificar la sensación de repetición, de igualar un día con otro, y al sentir que todos los días son iguales, se pierde la noción del paso del tiempo, pero el tiempo no se detiene y no perdona. Es una novela que resulta muy bella sin ser estilísticamente compleja. Realmente me encantó. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Del escritor estadounidense Raymond Carver. Fue un libro que también disfruté mucho este año. Esta edición, publicada en 1981, reúne un total de 17 cuentos que giran en torno a una temática: el amor. Pero no ese amor bonito y romántico, sino un amor al estilo Carver, es decir, un amor que destruye vidas, o un amor que habita en un mundo de vidas ya destruidas, de vidas que se derrumban. El universo que nos propone el autor es frío, oscuro y despiadado. En él, sus personajes viven
tienen vidas corrientes, vidas comunes, vidas que se sienten muy auténticas, reales, porque retratan al ser humano contemporáneo, tal cual es. Un ser humano mediocre, débil y vulnerable, vencido por el sistema, porque no ha logrado seguirle el ritmo y se ha quedado atrás. Son personajes cuyo único anhelo es lograr algo de estabilidad en su vida, tener un lugar para vivir, tener una familia quizás, o al menos un trabajo, o simplemente obtener algo de amor. Pero ni eso pueden conseguir estos personajes. Para ellos, hasta lo más básico resulta inalcanzable. Esta temática está en total concordancia con la forma, es decir, por cómo se cuentan las historias, ya que se trata de una narración que no aspira a nada importante. Es una narración completamente común, que economiza palabras, que carece de adorno y se reduce a sus elementos fundamentales. Por lo tanto, lo decadente se va potenciando por esta narración escueta, por esta narración sobria. Este es el realismo sucio de Carver, que a pesar de contarnos historias triviales, sabe sacar lo novedoso de ellas a través de la acción conjunta entre temática y forma. La muerte feliz es una novela publicada de forma póstuma del Premio Nobel de Literatura Albert Camus, pero fue escrita en su juventud, cuando él tenía 22 años, y que luego abandonó para escribir El extranjero. Es decir, es una de sus primeras novelas, donde incluso el nombre del protagonista es el mismo que en El extranjero. A pesar de ello, son novelas completamente distintas, aunque sí comparten el tono existencialista y la representación de las ideas del absurdo. Pero La muerte feliz está más enfocada en la búsqueda de la felicidad en medio del absurdo. El protagonista de esta historia es Patrice Marceau, quien tiene un trabajo mediocre y monótono como oficinista en una empresa portuaria de Argel. A pesar de ello, vive en la pobreza y tiene un pasado familiar ligado a la enfermedad y a la muerte. Para él, la vida no tiene sentido, por lo que prefiere no participar de ella. Prefiere vivir al margen, como un ser contemplativo y solitario. Lo que hace es dedicarse a esperar mientras la muerte llega. Es decir, es un muerto en vida. Este es su estado inicial, así comienza el libro, hasta que un evento detona un proceso de despertar en el personaje y lo pone en movimiento. De esta forma, la historia toma el cariz de una novela de aprendizaje. El personaje debe aprender a ser feliz a pesar de saber que la vida es absurda, que la vida no tiene sentido, pero para ello primero debe recuperar el deseo de querer ser feliz. Es por ello que, a lo largo de las dos partes en que está dividida esta novela, el protagonista va pasando por distintas etapas para explorar su interior y averiguar el secreto de lo que para él es la felicidad. Los cuentos de San Petersburgo fue otra de mis lecturas favoritas de este año. El libro trae cuentos emblemáticos de Gogol, totalmente de los mejores cuentos de Gogol. Trae 5. Trae La nariz, El retrato, La avenida Nevsky, El diario de un loco y El capote. Todos son muy buenos, pero sin duda El capote fue mi favorito. A pesar de ser historias independientes, todas coexisten en un mismo universo, el de la ciudad de San Petersburgo, y cada una de esas historias se centra en uno o varios de los habitantes de esta ciudad, cuyo destino es el del ciudadano promedio de las grandes urbes de aquel tiempo, y también del nuestro, porque esta novela sigue vigente. El destino de perdernos en la inmensidad de un sistema que nos traga y desecha como simples cosas. Un sistema y una sociedad que nos deshumaniza. Gogol disecciona al ser humano de su tiempo, mostrándonos todas sus frustraciones y sueños inalcanzables, como también sus miserias y debilidades. Gogol se centra en sus derrotas y cómo éstas se acentúan por el efecto de una sociedad egoísta e individualista. Como la realidad es tan dura e implacable, el autor permite la fuga de sus personajes hacia el mundo de los sueños, lo sobrenatural y lo absurdo.
pero son solo escapes temporales para darles respiro a su cruel destino. Hay humor y fantasía en estas historias, un humor oscuro y hasta macabro, que se utiliza para tratar temas complejos. La finalidad no es que el lector ría, el que nos riamos con Gogol y sus ocurrencias no es más que un efecto colateral, por la técnica usada de uno de los grandes artistas literarios de la Rusia del siglo XIX. Este año fue la primera vez que leí al escritor japonés Natsume Soseki y quedé encantado con su libro Kokoro, una novela que se publica en 1914, una época de transición en Japón. Se dejaba atrás una sociedad y economía feudal para al mismo tiempo acabar con el aislamiento de la nación y abrir las puertas a las ideas de Occidente, lo que trajo un fuerte choque cultural entre lo extranjero y lo tradicional, causando un desequilibrio en el espíritu social de la época. Con este contexto, Soseki nos narra la historia de dos personajes contada a dos voces, un joven estudiante, del cual no sabemos su nombre, y un hombre mayor que conoceremos como Sensei. En Sensei encontraremos todo lo tradicional de Japón, y en el joven la incorporación de las nuevas ideas. Entre ellos nace una amistad que de alguna forma les da el equilibrio que necesitaban en sus vidas en ese momento. Mientras uno intenta resolver los problemas de su pasado, el otro intenta enfrentar los de su presente. A través de la cotidianidad y un relato lleno de silencios y espacio, Soseki nos sumerge lentamente en la psicología de sus personajes. Es una exploración del alma humana a partir de una problemática interior y exterior, donde la situación y el contexto social también influyen en el proceso que vive cada personaje. Kokoro es una novela que integra muchas temáticas como la amistad, el amor, la familia, la soledad y la muerte, lo racional y lo irracional. No es casualidad que el título en japonés no fuera traducido al español, ya que la palabra Kokoro significa muchas cosas: mente, corazón, alma, espíritu, interior, intención, concepción, voluntad, sensibilidad y sentimientos. Reúne todo lo que nos hace humanos. Momo, de Michael Ende, fue otra de mis lecturas favoritas. A simple vista parece ser una novela infantil, pero sus temáticas funcionan muy bien en un público adulto. ¿De qué trata la historia? Momo es una niña que no tiene nada en el mundo, salvo lo que lleva puesto, ni familia ni posesiones materiales. Justamente esa característica, la de no poseer nada ni desear nada, la hará una perfecta rival contra un grupo llamado los Hombres Grises, quienes desatan una terrible enfermedad en la ciudad donde vive Momo, la enfermedad de ahorrar tiempo. Así se llama, la enfermedad de ahorrar tiempo. Las personas, entonces, cuando se infectan con esta enfermedad, cuando la sufren esta enfermedad, dejan de disfrutar lo que hacen y comienzan a trabajar sin parar, para no desperdiciar el tiempo. Dejan de disfrutar para darle prioridad al rendimiento. Es decir, les están robando el tiempo. Y Momo será la encargada de recuperarlo. Esta niña, al no caer en el mal de poseer cosas, es dueña de su propio tiempo. Por lo tanto, nunca está pensando en el futuro con miedo a perder algo. Como tampoco siente la ambición de tener más cosas. Ella vive en el presente como nadie. Esta característica la hace también una persona que sabe escuchar a los demás con sinceridad, porque no está pensando en ella misma. Por eso la enfermedad esparcida por los Hombres Grises a ella no le afecta. Momo es la prueba que cuando el tiempo no te esclaviza, puedes vivir de verdad. Esta novela me impactó por su profunda crítica a nuestra sociedad utilitarista, consumista y acelerada, que vive en el vértigo. Por lo mismo, Ende reflexiona sobre conceptos como el tiempo, la muerte y la deshumanización. Los Desposeídos fue una gran sorpresa para mí este año. No solo fue mi regreso a leer ciencia ficción, sino también a descubrir una novela que busca ser diferente en el marco del género. En esta historia, Ursula K. Le Guin nos da a conocer
dos sociedades diferentes, alojadas cada una en cuerpos celestes distintos. Una en el planeta Urras y la otra en su luna Anarres. Urras, aquí tengo un esquema, es más fácil así. Urras es el planeta y es rico en recursos naturales, cuya sociedad es autoritaria y funciona en torno a la propiedad y la posesión. Mientras que Anarres, que es la luna, es pobre en recursos naturales, pero su sociedad es igualitaria. Todo es de todos, no existe la propiedad ni la posesión. Son los desposeídos. Genial contraste, ¿verdad? El protagonista de esta historia es el físico teórico Chebek, le voy a dejar el nombre por aquí abajo, que es originario de Anarres, es decir, de la sociedad igualitaria, quien, por problemas en el avance de sus teorías científicas, debe viajar desde Anarres hasta Urras para apoyarse en estos científicos. Esto no solo le acarrea el descontento de su comunidad por visitar al enemigo. Digo enemigo porque son personas con una ideología contraria a la de ellos. Y eso no les gusta, que alguien vaya a visitar a esta gente. Así que aparte de dejar descontenta a su gente, también debe vivir una experiencia totalmente nueva. Porque es un planeta diferente al suyo, con una sociedad también totalmente distinta a la suya. Es otra ideología, es otra manera de vivir. Posesiva, posesión, propiedad. Contrario a lo que existía en Anarres. A pesar de que Chebek es, lo voy a decir así, el protagonista funcional de la novela, las reales protagonistas son las dos sociedades que nos presenta la autora, que si tú te fijas, puede que uno piense en un inicio que su intención es contrastarlas. Pero no es tan así. La sociedad, por ejemplo, igualitaria de Anarres, funcionaría como una utopía, porque es lo que uno esperaría en que se convirtiera el mundo, ¿verdad? Una sociedad igual para todos. Mientras que Urras sería como una distopía, porque es nuestro sistema hoy actual económico y social, pero llevado al extremo. Sobre todo por el papel de la mujer. Es muy restrictivo aquí. Entonces, esta aparente comparación es solo en apariencia, porque lo que realmente prima en la novela es la ambigüedad en cada una de estas dos sociedades. Ninguna es completamente igualitaria, ni la otra es completamente autoritaria. No son sociedades en blanco y negro. Dentro de ellas también existe el germen contrario. En la sociedad autoritaria existen también los ideales igualitarios, mientras que en la sociedad igualitaria existen también las ideas de posesión y autoridad. En el fondo, las sociedades están compuestas por seres individuales y en cada uno de ellos está presente lo ambiguo, porque somos seres humanos. Le Guin se encarga de hacérnoslo saber a través de los múltiples personajes que nos presenta. Es una novela que se lee lento, cuyo impulso narrativo no son las acciones de los personajes, sino la entrega de información. Hay que tener paciencia. Si estás apurado, esta novela no es para ti. Es una novela que propone un experimento social a través de la ficción. Y para eso la autora utiliza la física, la filosofía, lo social, lo económico y lo político. Es realmente completa. Quedé encantado también con Bartleby, el escribiente de Herman Melville, una historia que a pesar de haber sido publicada en 1853 aún se mantiene vigente. La historia es bastante simple, pero su mensaje potente, te invita a la reflexión. Todo es narrado por un abogado entrado en edad, quien recuerda a Bartleby como un escribiente que trabajó para él en los días en que tenía una oficina en Wall Street. Un escribiente era un funcionario que copiaba documentos, los pasaba en limpio o escribía dictados. Por lo tanto, era un oficio mecánico, monótono y repetitivo, que convertía a los seres humanos en una cosa, sin esperanza de progresar, de prosperar ni de realizarse. Este oficio representaba a muchos de la época y todavía
también de la nuestra, en que a las personas solo se las ve como piezas de un gran sistema, donde se les pide que sean lo menos humanos posible, que su humanidad no entorpezca su desempeño para que el sistema no deje de funcionar. Bartleby funciona como el personaje que ya no puede mantener ese ritmo, que no puede seguir siendo una cosa. Y mientras trabajaba para este abogado, comienza a decir una frase como respuesta a cada petición o ayuda que le pedía su jefe. La frase era: preferiría no hacerlo. Esto causa un gran impacto en la oficina, porque si estás trabajando para alguien, lo lógico es que si tu jefe te pide algo, entonces debes hacerlo. Pero Bartleby repetía su frase: preferiría no hacerlo. Y a medida que el tiempo pasaba, no solo repetía más seguido esa frase, sino que también se iba desconectando de la realidad, todo de forma progresiva. Es una historia que toca el tema de la soledad, de la incapacidad de comunicarnos entre seres humanos que, a pesar de estar juntos, no podemos conectar. Es una crítica a una sociedad utilitarista que solo ve el lado del beneficio, beneficios que incluso pueden estar por sobre la vida misma del ser humano. Y para finalizar esta lista, El ruletista, un relato muy corto que se publicó de manera individual por Impedimenta, por esta editorial, muy acertado, pero que en realidad pertenece a un libro llamado Nostalgia. Creo que es un buen libro para empezar con Cartarescu, pero siento que sale más a cuenta comprar Nostalgia, ya que ahí no solo viene El ruletista, sino también otros relatos. Eso es como consejo. Bien, ¿de qué trata este libro? Trata de un escritor que se encuentra en sus últimos días. Siente una gran angustia al darse cuenta que la muerte se le acerca. Esto despierta en él una gran lucidez y pretende, por medio de la literatura, alcanzar la inmortalidad. Para ello abandona todas las ideas concebidas en su anterior obra para escribir algo nuevo y diferente. Recurre entonces a la memoria y desde ella surge el recuerdo de una persona que conoció en su juventud, al que llama el ruletista, un hombre que no tenía nada de suerte. En todo lo que deseaba conseguir, fracasaba. La suerte definitivamente no estaba de su lado. Por lo mismo, termina en la pobreza y toca fondo a tal punto que se vuelve un asiduo de un juego clandestino, el de la ruleta. Desde ese punto, al parecer, su suerte cambia, entre comillas, al parecer, y la fama lo alcanza a tal punto que lo denominan como el ruletista. Sus hazañas en este ámbito alcanzan tales niveles que es capaz de volver lo imposible posible, lo que de alguna forma empieza a desdibujar la realidad y por momentos alcanzar el mundo de lo onírico. En ese momento, el escritor, a modo de narrador, afirma que lo que cuenta es totalmente real, porque parece sorprendente. Dice que él lo presenció y no puede evitar seguir reflexionando sobre su presente, la vida, la muerte y la existencia. ¿Por qué? Porque está enfermo, formándose una especie de ambigüedad en torno a quién es el verdadero protagonista del relato. Si el narrador, que nos habla constantemente de él y sus pensamientos, o este personaje llamado el ruletista. Algo que me pareció muy innovador y distinto a lo que he leído. Me gustó mucho. Y más aún, porque la historia no pierde intensidad. A medida que el relato avanza, se vuelve más adictivo y con un final sorprendente. Sin duda, este pequeño relato, porque es muy cortito, fue una de las mejores lecturas de este año. Me encantó. Bien, hemos llegado al final de esta lista. Espero que les haya gustado. No olviden compartir el video y nos vemos la próxima semana.